¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. ¡Hombre, ya! ¿Cómo que un puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Dale! ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos con el ¿Malos tratos? ámbito familiar, A su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno u otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de RV Radio Cataluña, España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es RV Radio Cataluña, España. Y quien os habla, Santi Gamisans. Y me alegro mucho, de que estéis todos bien. Hay que cambiar un poco, Siempre la misma cosa no puede ser. Venga, va, 27 de mayo del 2025, Cici 5, y vamos con un nuevo episodio, el penúltimo ya, también, de Guardianes del Crimen. Así que mucha atención porque hoy nuestro querido amigo y colaborador, el escritor y criminólogo Ángel Martí Callau, nos trae un tema, yo diría que, bueno, vamos a dejarlo como apasionante, para algunos. Para otros nos vamos a poner las manos en la cabeza, nos vamos a poner de costado y vamos a decir, ay Dios mío, todo esto está pasando en este mundo en el que vivimos todos, en esta gran comuna. Bueno, pues venga, no vamos a perder mucho más tiempo en daros más información porque ya la tenéis. Vamos a hablar de los muchachos asesinos, o chicos asesinos, o también podríamos decir niños asesinos, porque resulta al final es que ya a partir de esos 11 años hay algunos que son bastante peligrosos. Y también pues permitidme que os dé las gracias a todo el mundo, por estar ahí, por hacernos compañía, por apoyar a esta emisora y hacer que cada día seamos un poquito más grandes, que nuestra familia vaya creciendo, esa familia de romnianas y romnianos. Y bueno, pues yo estaba ahora viendo un poquito cómo está la situación y bueno, contentísimos de los niveles que tenemos de audiencia, tanto en el canal de YouTube como en la web oficial de RV Radio. Así que gracias a todos, un enorme abrazo para todo el mundo y un fuerte beso que llegue desde España y pase al otro lado del continente, por toda Europa y al otro lado del continente, a todos los continentes, porque en el continente africano también nos siguen, con lo cual pues gracias a todo el mundo, de verdad, os lo digo de todo corazón, estamos muy felices de estar con vosotros y de formar parte de vuestras familias también. Ángel, muy buenos días, Ángel Martí Callau, ahí está, miradlo, ahí se asoma ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Santi, bien, aquí estamos.
Me alegro que tú también estés bien y que todo vaya bien por tu zona, ¿eh? Oye, qué tal el caloret, ¿eh? El verano, cómo va por ahí tú que estás en zona costera? Muchísimo calor, Santi, muchísimo calor. Es insoportable, pero bueno, luego nos quejamos del frío, ¿eh? Cuando llega el frío, esto, el ser humano, la cuestión es quejarse de alguna cosa. Oye, Pero bueno, te has dado cuenta, tú que ya tienes una edad también como yo, ¿no? Yo creo que te gracias, gano, gracias. te gano, ¿eh? Al menos no me vas a atrapar, ¿eh? Pero ¿te has dado cuenta de que nos quejamos por todo? Sí, sí, me he dado mucha cuenta de eso. Somos inconformistas por naturaleza, el ser humano es así, es así. Fíjate que yo me acuerdo cuando era niño que los inviernos aquí en la zona de Balsareny, en la Cataluña central, pues comenzaban normalmente en octubre, ¿eh? En octubre hacía frío algo que no me gustaba de niño es que había meses que llovía todos los días. Increíble, era algo exagerado, ¿no? Y recuerdo también pues que estaban todas las fuentes, lo que llaman manantiales, esas fuentes que hay en la montaña, pues iban a tope de agua, ¿no? Y la gente del pueblo, pues cuando llegaban esas fiestas en los meses de abril, bueno, ya en marzo también y en febrero, pues agarrábamos y nos íbamos todo el pueblo a las fuentes a celebrarlo, ¿no? Y veías la fuente ahí con un caño de agua increíble, ¿no? Eh, y ahora porque nos ha llovido este mes, pues estamos aquí que parece que estemos haciendo aguas. Vamos a necesitar el flotador y todo, Ángel. Bueno, esto habría que explicárselo a los negacionistas del cambio climático, ¿no? Eh, Bien, bien. es así. A mí lo que más mal me sabe es que lo que realmente sufre es la naturaleza, ¿no? Que es nuestro sustento, Sí, nuestro oxígeno. así es, Y, así es. y es lo que más mal me sabe. Pero bueno, nos ha tocado vivir esta época, vamos a vivirla lo mejor que podamos. Evidentemente, de todas formas, que hagan un repaso, ¿eh? Todos los que nos oyen se metan en el Google, o no sé, Opera o el buscador que cada uno quiera, ¿eh? Y buscáis pruebas nucleares que hacen, bueno, pues no voy a decir el nombre, ¿eh? Esos que están ahí gobernando, ¿eh? De todos los países. Buscadlo, buscadlo. Veréis que vais a ver noticias muy interesantes, ¿eh? Hay una nación que casi cada mes hacen pruebas nucleares bajo tierra, ¿eh? Y yo diría que estos son los que realmente están fastidiando el planeta, ¿eh? Porque hacen detonar bombas de muchos kilotones, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego nos quieren hacer cambiar a nosotros los coches por coches no contaminantes. Sí, sí. Sí, coches eléctricos, a pilas, ¿eh? Que encima ahora ya se están dando cuenta de que a la que prenden fuego, no se puede apagar el coche. Hay que dejarlo que queme todo, ¿eh? Sí, cierto, cierto, cierto. Ay, 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 qué peligrosos. Bueno, va, Ángel, comencemos a hablar de un tema que va a levantar ampollas, que, bueno, nosotros lo único que vamos a hacer es dar esa información, una información contrastada que sacamos de otros informadores y que, bueno, están ahí, ¿eh? O sea, también lo podéis visitar y ver vosotros, ¿eh? Pero que creemos que es el momento de recordar un poco que en la sociedad, en la viña del Señor, hay de todo, ¿eh? Y a veces voy a tirar una lanza a favor de estos muchachos, ¿eh? Muchachos asesinos. A veces son muchachos asesinos no porque sean de condición, sino por su, vamos a decir, por su infraestructura familiar, ¿eh? Vamos a decirlo así. Cuéntanos, ¿por dónde vamos a empezar? Porque creo que ya nos vas a llevar para el otro lado del continente y,
y me da miedo hasta de escuchar lo que vas a explicar, pero bueno, ahí estamos preparados. Pues mira, vamos a empezar por un caso que a mí me llamó mucho la atención, que es en Florida. En Florida, bueno, ahí hay el primer niño, porque es niño, 12 años, aunque que pesaba 75 kilos, 12 años, eh, condenado a cadena perpetua. Es cierto que las leyes en aquel momento no estaban como están ahora, ¿no? La protección de la infancia no era la misma, pero bueno, así fue. Lo condenaron a cadena perpetua con 12 años. Es Leiden Alex-Scooter Tate, un chaval afrodescendiente y al hilo de lo que tú comentabas, con un padre muy agresivo que abandonó la familia y, y algo que tendríamos que destacar es que, digamos, un poco impulsado por su padre, el chaval pues era un fan loco de la lucha libre. Y ya Vaya, te digo, con 12 años pesaba 75 kilos. Mm, Estamos hablando de un chaval de unas dimensiones y una fuerza considerable, ¿no? Y nos remontamos al 99, a 1999. La vecina de casa de Alex Scooter, pues un día dejó a su hija de 6 años al cuidado bueno, para que jugara con él en su casa y al cuidado de su madre, que ya estaba separada, y pasó la noche en su casa. La madre se acostó, dejó a los chavales pues ahí jugando, una mujer un poco también de mente desestructurada, y sobre las 10:30 de la noche empieza a oír ruidos, se despierta y, y se da cuenta que la niña está tendida en el suelo, no respira y que muere, ¿no? Está muerta. A partir de ahí se inicia una investigación por parte de la policía. La primera manifestación del chaval es que la niña manifestaba dolor de barriga y que le dijo que se quería acostar y eso y nada más. Eso fue la primera manifestación y cuando él fue ahí la niña estaba muerta. Pero claro, los investigadores del forense se dieron cuenta de que tenía moratones, de que estaba orinada, se había orinado. Esto es un síntoma de asfixia, cuando un cadáver muestra que se ha orinado, pues es uno de los síntomas de asfixia. Y varias lesiones importantes por el cuerpo, ¿no? A los 2 días y medio la policía decide abrirle otro interrogatorio. Bueno, ahora interrogatorio, digamos, un chaval de 12 años. Ahora aquí, por lo menos aquí en España, se llama exploración, ¿eh? El interrogatorio a un menor se llama exploración, para hacerlo un poco más fino. sí, sí, sí. Y bueno, cambia la manifestación, el chaval cambia la manifestación y dice que jugando, la sujetó con una llave de lucha libre, le hizo una llave de lucha libre, la sujetó, ella empezó a vomitar, él intentó enderezarle la cabeza y al moverle la cabeza para enderezarla, le dio un golpe en la cabeza con la mesita y murió. O sea que confiesa que la mató él, ¿no? Una versión un poco extraña, porque los forenses en su informe explican o relatan que las fracturas que presentaba era como si hubiera caído de un tercer piso. Vaya, Fracturas de cráneo, de todo tipo de huesos, el hígado desgarrado, en fin, algo bastante bestia. Eh, entonces empiezan a investigar al chaval, se dan cuenta que no era la primera vez que hacía cosas no digamos iguales, pero sí similares, que en el colegio había agredido con llaves de lucha libre a varios chavales.
Y bueno, al final es detenido y lo juzgan como adulto, porque en ese momento pues no había, ya te digo, las leyes no estaban como están ahora mismo, ¿no? Él se declara culpable y lo sentencian a 3 años en un centro de menores y, y 10 años de libertad provisional. La madre no acepta, alegando que es menor y que no lo pueden juzgar como a un mayor de edad. eh, Apelan porque lo acusaban de homicidio en primer grado, ¿no? Y entonces hacen un trato entre los abogados y la madre y el juez, hacen un trato y le cae 1 año de arresto domiciliario y 10 de condicional. Imagínate, ¿eh? Asesinando a una niña de 6 años. Sí, él tendrá 12, todo lo que tú quieras, pero un año de arresto domiciliario y 10 condicional, es decir, en la calle y vigilado. Bueno, pues todo esto, él hace el arresto cuando estaba en arresto domiciliario y ya lo detienen por circular por la calle con un cuchillo y le cae otro año de arresto. Bien, en teoría va a cumplir el otro año, lo cumple el otro año de arresto, sale de la cárcel y al poco tiempo, él estaba en casa de un amigo, piden una pizza, llega el pizzero con la pizza y no se le ocurre nada más que atracar al pizzero con un arma blanca. Y ahí, por violación de la condicional, son leyes de estas extrañas, ¿no? Que antes por asesinar no, y ahora por, por violación de la condicional, pues ahí sí, le caen 30 años de cárcel. Caramba. Imagínate el chaval que tenemos entre manos, ¿no? Es un tema que a mí mm, me sorprendió bastante cuando lo leí, ¿no? Porque es que tú te sitúas cuando tú tienes un niño, un hijo de 12 años, ¿no? Y cómo puede ser que acaben así, ¿no? Sí es cierto que la madre, pues era la madre típica, entre comillas, de este tipo de situaciones, pues hijos no deseados, a la que el marido, un hombre violento, los abandona, que viven en un suburbio, el hijo que ha sufrido bullying en la escuela por su gordura, por su tamaño, ¿no? Posibles abusos, bueno, lo típico, ¿no? Que por todo lo que le hacen a él, pues se venga haciendo sufrir a los animales, ejerce violencia sobre los animales y una situación económica familiar que no permite el tratamiento psicológico, no permite pagar un tratamiento psicológico. Sabes muy bien cómo funciona en Estados Unidos, que aquí nos quejamos, pero ahí la sanidad pública es prácticamente inexistente, ¿no? O tienes dinero o te mueres en la calle. Así es, así es. Hay una cosa que me gustaría preguntarte. Has comentado de que este muchacho, pues, declaró que, bueno, pues que agarró la cabeza a la niña, que, bueno, pues intentó ladearle la cabeza para un lado, mala suerte que le golpeó la cabeza y murió. Pero luego comentabas que según lo que las pesquisas de la policía, de los forenses, estaba lo que era el hígado desgarrado. Sí. Eh, ¿Cómo se puede desgarrar un hígado? Es que, a ver, ya de entrada ya es para sorprenderte, ¿no? De decir, bueno, una cosa es que reciba un golpe en la cabeza, muere por ese golpe, porque se ha desnucado, por lo que sea, y otra cosa es que le encuentren el hígado desgarrado. ¿Cómo se puede desgarrar un hígado sin
Yo creo que para desgarrar un hígado tienes que hacerlo con un cuchillo, tienes que, no sé, con un arma blanca. De alguna forma hay que desgarrar el hígado. Tenía que haber una herida, ¿no? Ahí en el abdomen, no sé. No, a ver, a lo mejor no me he explicado bien. Cuando digo desgarro del hígado, es un desgarro interno del hígado. Es decir, estamos hablando de una niña de 6 años, con la fragilidad que esto representa, ¿no? Y para desgarrar el hígado internamente, un desgarro de hígado a una niña de 6 años, pues bueno, es un golpe muy, 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 muy fuerte en la zona del hígado. Es decir, él manifestó que todo había sido obra de una llave de lucha libre, Vaya. pero no es así. O sea, la niña, ya te digo, el forense dijo que las lesiones que mostraba la niña era como una caída de un tercer piso. Es decir, eran brutales. O sea, que no fueron solo lesiones provocadas Sí que es verdad que la muerte la provocó la asfixia porque por ese motivo la niña se había orinado encima, pero que las lesiones que mostraba la niña dejan muy claro que no fueron solo llaves de lucha libre, sino que recibió también golpes. Y un golpe en una mesita, aunque sea en la cabeza, no tiene nada que ver con una caída de 3 pisos. No, claro. Es decir, Luego había eso otro de la asfixia, ¿no? Que se dan cuenta de que la criatura pues se había orinado, ¿no? Producto de la asfixia. Em, Entiendo que este muchacho pues asfixió a esta criatura, que ya sea por aprisionamiento del cuello, ¿no? Con una fuerza exagerada, o estrangulamiento, vamos a llamarlo así. Eh, y al final cuela el tema de que, bueno, le quiso girar la cabeza y se dio un golpe sin querer, ¿no? no coló, ¿eh? No coló. ¿No? Esto fue la manifestación del chaval, pero el informe forense lo desmintió de forma rotunda. Es decir, era imposible la muerte sí que podía ser causada por asfixia, pero incluso muchas de las lesiones que tenía la niña fueron posteriores a la muerte. Madre mía. Es decir, estamos hablando sí, voy a decir, no voy a decir un niño, voy a decir una persona de 75 kilos golpeando a una niña de 6 años. Claro, esto es Y brutal. ahora habría que saber este muchacho qué nivel de lucha libre tenía, ¿no? Porque creo que también van con como los del karate y tal, ¿no? Que llevan un cinturón y les dan un nivel no sé, de calidad de lucha, ¿no? Habría que saber que si estaba muy preparado este muchacho con el tema de la lucha libre, ¿no? No sé cómo funciona no sé cómo funciona No sé, el yo también lo desconozco, ¿eh? Porque eso... pones información de lucha libre, te podría hablar de karate o kung fu, que yo he Sí. sido practicante, pero de O lucha judo. libre, O o judo. judo, pero la lucha libre, estos americanos, como tienen estas Sí. normativas tan extrañas, tampoco sé cómo funciona mucho y como no llevan cinturones, tampoco te puedo decir con exactitud cómo funciona esto. No sé, Pero no sé. bueno, que no es el único, Bueno, no ves es el que, único. ves que en el boxeo también están los pesos plumas, los pesos Sí, mosca, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que estos luchadores de lucha libre también tendrán un nivel, ¿no? Eh, Digo yo, no sé, no sé. Vaya. no lo sé, lo desconozco totalmente. Esto es una cosa que se practica solo en Estados Unidos, por aquí en Europa yo no lo he visto y lo desconozco totalmente. Mira que a veces los había visto por la tele, no me ha gustado nunca y apenas los he visto, ¿eh? Pero las pocas veces que lo he visto, porque me he sentido obligado a verlo, porque he estado en un lugar ajeno a mi casa y tenían el canal puesto y estaban ahí haciendo la comedia, ¿no? Siempre he pensado que hacen comedia esta gente, que Sí, yo realmente también, yo también, yo hacen, también. hacen un teatro acojonante, ¿no?
Sí, sí. Bien, bien. Bueno, si quieres, nos trasladamos al Reino Unido, porque Pues no te creas que el caso este es el más grave. yo sí, si te parece, Ángel, acabaría de matizar un poquito más sobre, ¿cómo se llamaba? Alex, ¿hemos dicho? No, Leiden al Scooter. Leiden Alex Scooter. Si te parece, terminemos de perfilar un poco más el resumen, porque nos queda un minuto, ¿vale? Y nos vamos, después del KitKat, nos vamos a hablar del Reino Unido. Bueno, yo lo que te diría que a este chaval, porque cuando ya fue condenado a 30 años de cárcel, pues es evidente que ya estaba cerca de la mayoría de edad, ¿no? Y meter a este chaval, condenarlo a 30 años de cárcel, pues tú mismo, ¿qué puede aprender dentro de la cárcel un chaval de estas características? ¿Cómo puede salir de la cárcel? Peor de lo que entró. ¿Qué rehabilitación puede tener un chaval con estas condiciones, en estas condiciones que hay dentro de la cárcel y con el déficit mental que tiene él, ¿no? Entonces, un Así es, así potencial es. asesino absoluto. Pues sí. Un asesino que dentro de 30 años o menos, por las reducciones de condena, a lo mejor dentro de 20 años, estará en la calle. Lo Nos tenemos tendremos que en... ir, Ángel, nos tenemos que ir. Familia, no os vayáis que volvemos en nada, ¿eh? En un momento. Hacemos un pequeño paréntesis para tomar algo y volvemos. Hasta ahora. ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. Hombre, ya. ¿Cómo que un puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos con el ¿Malos tratos? ámbito familiar. ¿Vale? A su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno a otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de RB Radio, Cataluña, España. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes, acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Bueno, escuchando ahora esa cuña que tenemos del programa, hay una parte que dice: a mí literalmente cuando entré en prisión me recibieron a hostias. Solo faltaría que lo recibieran a besos, ¿eh? Y no sé. Ángel, es que está... No, pero es que aparte que seguro que no es cierto. Es decir, hoy en día... A hostias los tendrían que recibir a todos, ¿eh? A todos los que hacen daño, ¿eh? Pero es que hoy en día en todas las comisarías de policía, en todas las prisiones del Estado, está absolutamente minado de cámaras que lo graban todo. Como mínimo aquí en España. En otros países lo desconozco, pero aquí en España, bueno, es complicado. Y tenemos fama de que encima parece que en vez de entrar en una cárcel, entran en un hotel, ¿eh? Sí, cierto, cierto. El otro Lo que día pasa que estaban... también es cierto que la privación de libertad, es decir, estar encerrado en un sitio y no poder salir, no poder disfrutar de tu libertad, no es fácil, ¿eh? Aunque tengas
todo lo necesario para vivir bien dentro de la cárcel, eh, compartir con según qué elementos las instituciones penitenciarias es complicado. Y después la ley de la cárcel es la ley de la cárcel. Dentro de la cárcel, como en todos sitios, hay los que mandan y los que obedecen. Así es, así es. De todos modos, aquí falta un poco más de mano dura, ¿eh? Porque los tratamos demasiado bien, ¿eh? Bueno, los tratan demasiado bien, ¿eh? Y fíjate tú que, por ejemplo, todos estos chorizos, ladronzuelos que se dedican a ir a robar en supermercados, que roban, ya encima saben que no pueden robar más de 300 euros, ¿eh? De valor, porque así, Lo han subido a 500. ahora 500, y dentro de 2 meses estará ya a 1000, ¿eh? Para que puedan hacer más daño. Y bueno, pues van y nada, entran por una puerta y salen por la otra, ¿eh? Ya está, no ha pasado nada. Hasta que luego vienen esos daños de verdad, donde luego todo el mundo pues dice, ay, ay, si lo hubiésemos sabido, ay, no, por ejemplo en Alemania, por ejemplo, eh, si alguien roba una cartera en la calle y le trincan, la policía le trinca con la cartera del pobre desgraciado que le han sustraído, pues le caen 5 años de cárcel, simplemente. Bueno, esto daría para hablar de esto, daría para un programa, ¿eh? Porque en realidad es la sensación de inseguridad. O sea, estos pequeños hurtos dan una sensación al ciudadano de a pie de mucha inseguridad. En cambio, por ejemplo, los de traje y corbata que roban miles de millones de los contribuyentes, estos no dan ninguna sensación de inseguridad al ciudadano de a pie y no acaban no entrando en la cárcel. Sí, y lo malo es que esos lo hacen a lo grande y encima los contribuyentes son los que tienen que pagar los platos rotos, ¿eh? Al final Incluso ese... te voy a decir, te voy a decir más, incluso te voy a decir más. Eh, los que realizan grandes atracos en bancos que no causan heridos ni muertos, por supuesto, ni nada de eso, incluso para mucha gente están bien vistos, ¿no? Dicen, ya está bien, que le roben el dinero al banco, ya está bien, ¿no? En cambio, estamos hablando de una diferencia de capital muy bestia, ¿no? Del que roba una cartera o el que roba un reloj a una persona que va por la calle al que roba miles de millones y bueno, y el ciudadano de a pie no se siente afectado. La verdad es que sí, ¿eh? Pero eso daría para un programa entero. Sí, sí, sí. Ayer estaban dando la información de un pájaro, que se ve que le están... Una parte de una parte está intentando convencerle para que dé una información contra un señor de la Guardia Civil, un señor que es muy importante, la Guardia Civil, tan importante que es el jefe, el gran jefe de este equipo de investigación. Bueno, no vamos a decir el nombre, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Y este señor pues le han dicho, bueno, tú debías 150 millones de euros a Hacienda, si nos das esa información, te vamos a condonar la deuda de Hacienda, ¿eh? Sí. Bien. Y este pájaro ahora está en Dubái, viviendo a tutiplé, ¿eh? Sí, Y sí. encima le han condonado la deuda. Una deuda que vamos a pagar entre todos nosotros, ¿eh? O sea que Pues, cuidado, ¿eh? Cuidado. Y luego vamos a hablar mal de otros, ¿eh? Ay, 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 ay. Qué mal está el mundo. Facundo. Bueno, vamos a lo nuestro. Reino Unido. Allí tenemos a un par de muchachitos también así un poco diabólicos, ¿no? Por no decir muy sí, diabólicos. es que antes, el primero que hemos hablado, el Alex Scooter, hablábamos de un chico de 12 años. Y ahora vamos a hablar de dos
dos chavales de 10 años, Robert Fíjate. Thompson y John Paramount. Estamos hablando de 10 años y nos transportamos al año 1993. Ajá. La madre va con un niñito pequeño llamado James Bolga, va por el mercado de la mano y de repente lo suelta de la mano para pagar lo que había comprado la madre y desaparece el niño. Bueno, como es normal, se monta un alboroto en el mercado, todo el mundo buscando al niño y no lo encuentran. Y aparece muerto en las vías del tren, que estaba relativamente próximo. Las vías del tren estaban relativamente próximas al mercado, relativamente, y aparece muerto en las vías del tren. En principio parece que el tren lo ha atropellado, eso es la primera impresión, ¿no? Pero en cuanto la policía lo ve y en cuanto lo examina el forense, le encuentran hasta 42 marcas de violencia en el cuerpo. O sea, ya queda absolutamente descartado que haya sido el tren. Es decir, cuando el tren lo atropelló ya estaba muerto el chico. Vaya. El equipo de investigación empieza a analizar los vídeos y en los vídeos aparece que el chiquito este, el James Volga, va de la mano con dos niños de 10 años, el Robert Thompson y el John Paramount. Bueno, a partir de aquí inician la investigación, por supuesto detienen a los dos menores y los tuvieron. La investigación es una de las o sea, la toma de manifestación es una de las más largas de Reino Unido. 20 horas seguidas lo el interrogatorio. Vaya. A partir de ahí, la gente se enteran, ¿no? Y varias personas manifiestan que los vieron que iban con el chaval y que los chavales lo iban maltratando, pero pensaron que eran hermanos que estaban discutiendo y bueno, en fin. Ellos hacen una retrospectiva de la vida, los investigadores hacen una retrospectiva de la vida de estos dos chavales y se dan cuenta de que ya desde muy pequeños, y desde muy pequeños quiere decir muy pequeños, porque estamos hablando que en ese momento tenían 10 años. ¿No? Que ya habían manifestado conductas agresivas contra otros chavales y que eran aficionados a experimentar con animales, a matarlos, a abrirlos, a mirar las vísceras de los animales. Y bueno, pues bueno, queda bastante claro que son los sospechosos, son ellos dos, evidentemente. Y bueno, a partir de aquí, el análisis forense determina que lo habían matado golpeándolo con una barra de hierro, le pintaron de negro los ojos y le encontraron, que nunca se supo explicar por qué motivo, le encontraron pilas de radio, pilas metidas dentro de la boca. Se comprobó que las pilas las habían comprado en una tienda cercana. O sea, las cámaras revelaron eso. Y ellos dos lo que manifestaron es que estaban poseídos por Chucky. ¿Te acuerdas de Chucky? De la película. Sí. Decían que estaban inspirados por Chucky. Vaya. Yo por eso he dicho lo de diabólicos antes, ¿eh? Porque ya me imaginaba que eran unos niños que, bueno, pues tenían, no sé, unos antecedentes un poco raros, ¿no? Por la situación. Oye, lo de las pilas puede ser porque estos niños sabían que las pilas tienen un ácido que es altamente venenoso. Bueno, puede ser o no. Son hipótesis. Ellos nunca confesaron por qué le habían puesto las pilas en la boca. Y la muerte, ya te digo, fue por golpes de una barra de hierro que apareció cerca, en la zona cercana y donde había restos de sangre.
que después con los análisis determinaron que la sangre efectivamente era de James Bolger, ¿no? Del chico este. Durante el interrogatorio, lo que se determinó, se vio que el Robert era un chaval muy frío para su edad. O sea, presentaba rasgos psicopáticos, porque la frialdad no era normal para su edad. Él nunca confesó que habían sido ellos, en cambio John sí confesó que habían sido ellos. Cuando se vio acorralado, pues confesó que habían sido ellos. Al tener menos de 14 años, determinaron que no eran conscientes de sus actos, ¿no? Y les cayeron 8 años de reformatorio. Y es curioso porque los psicólogos, los informes psicológicos de los dos chavales, una vez analizados, confirmaron que no se reinsertarían nunca. Nunca. Antes de los 19 años salieron los dos en libertad provisional. Y por lo que habían hecho y por protección a la infancia, les dieron identidades nuevas. El Estado les dio identidades nuevas. Eso lo recurrió la madre de James Bolger, lo recurrió, estaba destrozada. La mujer estaba absolutamente destrozada. Y lo recurrió y no sacó nada en claro. Ellos salieron con identidades nuevas. John, el menos frío, digamos, curiosamente, enseguida cayó, se enganchó a los estupefacientes y al alcoholismo. Y al poco tiempo de haber salido a la calle, llamaron unos vecinos que al lado estaban destrozando una casa y tal. Y cuando entró la policía en la casa, estaba John. Y en el ordenador de John, que lo requisaron, al ver los antecedentes penales que tenía, lo requisaron, encontraron 1.170 archivos de menores de entre 2 y 3 años. Increíble. Increíble, increíble. En cambio, esto ya lo habían determinado los psicólogos, como hemos dicho antes, pero no sirvió de nada. ¿Qué hacía con esos archivos? Pues aparte de lo que él suponemos, se supuso en su momento, que podía vigilar a menores, aparte hacía tráfico de pornografía. ¿Vale? Y en cambio, Thompson, que era digamos, el más frío, al poco tiempo conoció a un hombre, se hicieron pareja y nunca más se supo de él. Nunca más se supo de él, que no quiere decir que no haya reincidido. Pero en principio nunca más se supo de él. Es curioso, ¿no? Interesante, interesante. Yo lo que me gustaría saber cómo se pueden recoger 1.000 y pico de archivos de personas, no vamos a decir ahora si niños, adultos, da igual, personas, ¿cómo se puede, un niño de 10 años, cómo puede tener esa inteligencia como para meterse en internet y recabar toda esa información? Yo creo que esto es prácticamente imposible. Alguien le tiene que ayudar. En ese momento ya tenía 19. En ese momento ya tenía 19 años cuando bien. Cuando lo cogieron de nuevo. Entiendo. Pero es bueno, que ni aún así es muy complicado. Tienes que ser un hacker para poder acceder a información de este nivel, creo yo, no sé. A ver, hay muy poca conciencia con este tema, porque si hablamos de eso, tú puedes ver por internet montones de fotografías de niños recién nacidos o que los bautizan o que sus padres los utilizan en publicidad. Es que puedes ver
muchísimas fotografías de niños y en eso creo que los padres no son lo suficientemente o no somos lo suficientemente conscientes de lo que se puede llegar a hacer con ese tipo de fotografías. Hoy en día con la inteligencia artificial se pueden crear y no ser reales, pero es que de reales circulan muchísimas por la red, pero muchísimas. Caramba. Y las mentes perturbadas ahí están. Al final la pedofilia es una enfermedad. No es que sea una cosa voluntaria, una que uno se quiera convertir en pedófilo, es que es una enfermedad. Y está, bueno, ya vemos los medios de comunicación y todo, y sobre todo los periódicos de sucesos, lo que está sucediendo, para la redundancia, en nuestra sociedad, ¿no? Cada momento están desarticulando redes pedófilas. Está claro. Y la gente no es, creo que no está concienciada con el hecho de- de exponer las fotografías de sus hijos pequeños en las redes sociales. Yo, por ejemplo, cuando voy a presentar un libro o cuando antes de hacer fotografías al público en general, si veo algún menor, pregunto a sus padres, lo pregunto. Les digo, les importa que haga la fotografía ya, ya difuminaremos el rostro del pequeño o, por otra parte, a veces las hago desde la parte de atrás para que no salga ninguna imagen física de los pequeños que hay, ¿no? Pero hay mucha gente que no es consciente de esto, muchísima. Y por eso pasan después situaciones de este tipo, ¿no? Las mentes, volviendo al tema, ¿no? De estos tres chavales que hemos hablado, a veces es muy difícil que un padre se dé cuenta de lo que pueda hacer su hijo por muchas cosas extrañas que vean, ¿no? Yo lo he vivido en mis carnes, en mis años de policía, y a veces hemos detenido chavales muy jóvenes que delante nuestro se comportan de una forma súper agresiva, con un vocabulario muy, digamos, muy rudo, muy diferente en el momento en que entra el padre en la comisaría, ¿no? Entonces se transforman y son ángeles. Y es así, y te lo digo así. Y las mentes de los chavales a veces son complicadas. Te puedo explicar una anécdota que leí una vez que en el 2009, en un foro, un, un joven, porque ya es adolescente, de 17 años, eh, le robó una granada de la guerra civil que tenía su padre en casa, una bomba de mano, y cogió y la mostró en internet, ¿no? Y abrió un foro de debate a ver qué decía la gente. Y la mayoría de jóvenes pues decían barbaridades y tal, pero hubo uno, siempre hay un desviado, ¿no? Que, que le dijo, la forma de eliminar la bomba esta y que no pase nada es que le quites la anilla, la metas en el váter y y bajes la tapa del retrete, ¿no? Evidentemente, y estamos hablando de un adolescente de 17 años. En cuanto cerró la tapa del váter, la granada explotó y el chico murió, ¿no? O sea, él, su mente de mostrar en internet una granada, quitarle la granada a su padre y mostrarla, y el otro que escribió, la mente perturbada de decirle, sácale la anilla y métela en el lavabo, ¿no? Imagínate las mentes. Es cierto que son mentes que todavía no están, digámoslo, están verdes, ¿eh? No han madurado. Y por ese mismo motivo los grupos terroristas intentan captar chavales muy jóvenes. Y ya no solo los grupos terroristas, sino los ejércitos. Los ejércitos, para formar ejércitos, no cogen a un señor de 50 años.
que tiene la mente muy clara. Ujú. Cogen a chavales de 19, 20 años, ¿no? Evidentemente. Y es por eso. Bien, pues tenemos que dejarlo ahí, Ángel. Ya se ha terminado, no podemos hablar, bueno, ni Sí, de España, te doy 2 minutos. Venga. Mira, 2 minutos para que veáis, porque lo que estamos hablando parece que siempre pase fuera de casa. Pues no, aquí en España tenemos algunos casos que supongo que nuestros oyentes habrán oído. También Daniel, un menor de 14 años, detenido en el 2025 por el asesinato de la educadora social Belén Cortés en un centro tutelado, ¿vale? Uno, Rafael García Fernández, y solo he escogido 2 o 3 para los más conocidos, ¿eh? Si su nombre no os suena, Rafael García Fernández, le llamaban el Rafita, participó en el asesinato de Sandra Palo en el 2003 también, con 14 años. Y el más famoso de todos, José Rabadán. No sé si te suena, pero si te digo el Sí, asesino de la katana, año 2000, sí, 16 señor. años, Que y ahora, acaba con sus padres y su hermana en ahora Murcia. está saliendo por la tele, vamos, como si fuera todo un héroe. No, no, y seguro que cobrará los derechos por escribir, para que escriban alguna novela sobre el caso, porque es digno de escribir una novela. Y, y ese también es un problema que tenemos con los medios informativos, es decir, que a veces se le da tal difusión a este tipo de casos que después están los escritores que se tiran como buitres para vender muchos libros y que acaban pagándole un dineral a los autores de los crímenes, ¿no? Que me parece una verdadera aberración y que incluso tendría que estar prohibido, que siento mucho, porque a mí no me gustan las prohibiciones, no me gustan nada, pero tendría que estar prohibido que se pudiera pagar a un asesino confeso para escribir su vida. Me parece una aberración. Estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo y bueno, no hace mucho también el Pelacañas aquel que mató a su familia, ¿no? A sus hijos, pues también ha escrito un libro que están ahí debatiendo si tenía que haberlo escrito, si tenían que haberlo publicado, si tenían que la gente comprarlo, pues bueno, pues no sé, sí que es verdad que para según qué cosas estamos en una democracia. Sí que es verdad que para según que otras no. Y sí que es verdad que todo el mundo somos adultos y tenemos que saber lo que tenemos que hacer ante esos malos propósitos, ¿eh? Y que, no sé, y una persona que hace daño, que mata, no es digna siempre lo he dicho, ¿eh? No es digna de respirar el mismo aire que todos nosotros, ¿eh? O sea que le pondría muchos filtros para que no contamine el aire que respiramos todos, y para eso pues existen las cárceles, ¿eh? Para que se pudran ahí dentro. Bueno, desde luego lo que es un mal ejemplo para el resto y las personas y sobre todo para las personas que tienen problemas psicológicos que están predeterminados o predestinados a acabar con la vida de otras personas. Ejemplos como estos no son buenos porque bueno, lo que piensan es saldré de aquí millonario al final. Sí, es que es eso. Encima salen como héroes, ¿eh? Y encima los hacen famosos, ¿eh? Mis compis también son los que se dedican a eso. No todos, ¿eh? Gracias a Dios. Pero bueno, hay gente que sí. Ángel, ha sido todo un placer, tenemos que dejarlo ahí. No antes de despedir a Ángel, os quiero invitar a que digáis también vuestra opinión. Por favor, ya habéis visto que nosotros somos muy educados y respetuosos. Si queréis comentar, por favor os pido también que lo hagáis como nosotros, con mucha educación, con mucho respeto,
pero que si queréis decir algo, pues estáis invitados, ¿eh? Aquí somos una emisora totalmente independiente, ¿eh? No nos manda nadie, no nos prostituimos con nadie, con lo cual pues siempre tenéis un amigo ahí, tenéis muchos amigos como Ángel, ¿eh? Que también es un amigo increíble para tener ahí a vuestro lado. Ángel Martí Callao, escritor, criminólogo, muchas gracias. Nos vemos en junio ya, ¿eh? Para despedirnos. Sí, ya cogemos vacaciones. Gracias a ti, Santi. Es un placer colaborar contigo siempre. Bien, familia, pues ahora sí voy a hacer un pequeño desplazamiento hacia mi derecha para manipular el otro PC. No antes os quiero decir que muchas gracias por todo, que seáis muy felices, que lo paséis muy bien. Volvemos la próxima semana, ¿eh? Ya con la programación de, bueno, pues del mes de junio, y deciros que, bueno, pues ha sido todo un placer y todo un honor el que nos permitáis entrar en vuestros domicilios y darnos la oportunidad de hacer esto, ¿no? Un poco de compañía a todos aquellos que lo necesitáis. Lo dicho, Santi Gamisans, ROV Radio, Cataluña, España, Ángeles, Guardianes del Crimen, y Ángel Martí, hasta el próximo día, que seáis felices. Chao, chao. ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. Hombre, ya. ¿Cómo que un puñetazo? ¡Que no te toca la cara! ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos con el ¿Malos tratos? ámbito familiar, A ¿vale? su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno a otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio, Cataluña, España.